Bienvenidos a PatoCast, el podcast donde exploramos los intrincados caminos de la patología veterinaria y desentrañamos los secretos detrás de los artículos científicos más relevantes. ¿Listos para sumergirse en el fascinante mundo de las enfermedades animales? En PatoCast, llevamos la patología veterinaria directamente a tus oídos. Exactamente. Desmenuzamos artículos científicos clave, proporcionando perspectivas únicas sobre cómo la investigación impulsa la salud de nuestros animales. En cada episodio exploramos un nuevo estudio, traduciéndolo a un lenguaje accesible para todos. Pero no solo somos científicos hablando, también estamos aquí para responder tus preguntas y conectar contigo. Queremos que PatoCast sea tu ventana a un mundo donde la ciencia y la compasión convergen. Bem-vindos ao PatoCast, o podcast onde exploramos os intrincados caminhos da patologia veterinária e desvendamos os segredos por trás dos artigos científicos mais relevantes. Prontos para se mergulharem no fascinante mundo das doenças animais? No PatoCast, trazemos a patologia veterinária diretamente aos seus ouvidos. Exatamente! Analisamos artigos científicos fundamentais, fornecendo perspectivas únicas sobre como a pesquisa impulsiona a saúde dos nossos animais. Em cada episódio, exploramos um novo estudo, traduzindo-o para uma linguagem acessível a todos. Mas não somos apenas cientistas falando. Também estamos aqui para responder às suas perguntas e nos conectar com você. Queremos que PatoCast seja sua janela para um mundo onde ciência e compaixão se encontram. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete ahora a PatoCast y descubre la patología veterinaria como nunca antes. Comencemos. Hola, ¿qué tal mis estimados? Espero que te encuentres súper bien el día de hoy. Es un gran placer poderte tener en este nuevo episodio de PatoCast, tu hoy favorito podcast de patología veterinaria. Te saluda Silvio Miguel Castillo Fonseca, médico veterinario y actualmente doctorando en patología veterinaria en la Universidad Federal Rural de Pernambuco en Brasil, un poco lejos de mi nación, pero todo con un objetivo siempre de crecer profesionalmente, pero sobre todo personalmente, ser una mejor persona, un mejor ser humano. Por otro lado, antes de comenzar con este episodio, me gustaría poder realizar algunos anuncios. Recuerda que el primer episodio fue bastante curioso. Se habló de una patología denominada necrosis dorsal térmica en ovino. Hay bastante informaciones interesantes que pueden ser de tu interés, así que no te lo pierdas. Si no has escuchado aún, ve y escúchalo porque está demasiado interesante. Fue un artículo científico que tuve la oportunidad de participar personalmente y lo cuento de una forma bastante clara hasta donde consigo describir o comentar ese artículo. Quedó bastante interesante, así que te invito a leer el artículo científico también, que se encuentra en mi canal de WhatsApp, que también se llama PatoCast, como también te invito a seguirme en Instagram para que puedas ver todas las actualizaciones y algunas otras informaciones. Y si puedes compartir este podcast con tus colegas y amigos, me estarías ayudando muchísimo para seguir creando nuevos contenidos científicos y al mismo tiempo educando a muchas más personas dentro de la medicina veterinaria. Para comenzar la conversa de hoy, me gusta siempre comenzar con una frase, y la frase de hoy pertenece a Jean-François. La frase dice así en el español: la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Así que quedémonos con esa frase y vamos a filosofar un poco. Para comenzar, el artículo que estaremos comentando el día de hoy tiene como título Enfermedad de Glaser en cerdo del noreste de Brasil. Un artículo científico que tuve la oportunidad de participar cuando llegué aquí en el 2019 y fue un artículo que me hizo nunca olvidar sobre esa enfermedad,
ya que tanto las lesiones macroscópicas como microscópicas son demasiado interesantes y todavía si se realizan otras técnicas de diagnóstico como fue realizado en este caso. Pero Silvio, ¿qué es la enfermedad de Glasser? Entonces, es un trastorno infeccioso causado por la bacteria pleomórfica gram negativa de la familia Pasteurelliciae, o sea, es una bacteria llamada Haemophilus parasuis. Nunca olviden ese nombre, Haemophilus parasuis. También le pueden llamar como Glasserella, que significa bacteria pleomórfica. Esto significa que estas bacterias pueden variar en su morfología celular. Y cuando hablamos de morfología, estamos hablando de formas, ¿ok? Todo esto como una forma de adaptación al hospedadero o en su entorno. La capacidad pleomórfica puede ser una característica importante para la supervivencia y la adaptación de estas bacterias en diferentes situaciones. Por otro lado, estos microorganismos, o sea, Haemophilus parasuis, tienen la capacidad de infectar cerdos domésticos y jabalíes. Haemophilus parasuis es un habitante común del tracto respiratorio superior de cerdos criados convencionalmente. ¿Okay? Tengamos en cuenta muy bien eso. La bacteria ya está en las producciones, solo que algunos factores pueden influenciar para que la infección acontezca en mayor gravedad. Y por eso es que suele ser normalmente subclínica y emerge principalmente en camadas de lechones y cerdos jóvenes durante momentos de estrés, transportes y hasta mismo falta de cuarentena. Y tengamos muy bien en cuenta ese último factor, falta de cuarentena, porque en el presente estudio, en uno de los brotes que acontecieron, la falta de cuarentena hizo que murieran muchos animales. Las infecciones pueden ocurrir en cualquier tipo de producción, ya sea con un buen estatus sanitario o con un mal estatus sanitario, lo que puede generar, ya sea en las dos producciones, grandes pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque tienen que comprar grandes cantidades de antibióticos y por la gran mortalidad que algunas variantes de esta Haemophilus puede provocar en los cerdos. Se describe 15 variantes y se clasifica según el grado de virulencia, ya sea alto, moderado o no virulento. Por esta razón, el cuadro clínico puede ser variable dependiendo de la cepa infectante. Más de un serotipo podría estar implicado en brotes de la enfermedad de Glasser. En general, el cuadro clínico se relaciona a neumonía, policerositis fibrinosa, poliartritis y meningitis. 3 brotes de la enfermedad de Glasser fueron registrados entre el 2016 y 2018 en el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, y se recopilaron datos epidemiológicos, clínicos, patológicos a través de entrevistas con los propietarios y visitas técnicas a las propiedades afectadas. Lechones en condiciones generales fueron sometidos a exámenes clínicos evaluando comportamiento, frecuencia respiratoria y cardíaca, coordinación, postura de la cabeza, movimientos, temperatura rectal, aspecto de las heces, orina y piel. Fueron realizadas también necropsias, como también en este caso exámenes histopatológicos y de PCR para poder confirmar la presencia de la bacteria Haemophilus parasuis. Todas esas propiedades eran pequeñas granjas comerciales o criaderos de cerdos de patios traseros, donde las familias mantenían cerdos en casas principalmente para consumo personal o ingresos adicionales. El principal histórico obtenido de los propietarios fue similar. Todos reportaron temblores seguidos de altas tasas de mortalidad, principalmente en lechones de aproximadamente 2 meses de edad en promedio. En la primera propiedad, 46 lechones murieron después de presentar convulsiones, fiebre, hemorragias petequiales, principalmente en piel de las orejas, en la región facial y miembros posteriores. Tenemos que tener muy en cuenta todos esos síntomas o signos clínicos que están presentando esos animales, ya que en la segunda propiedad la enfermedad de Glasser comenzó después de la introducción de 25 lechones. Y es aquí donde yo les decía, tomen bien la parte en cuenta de los factores de la cuarentena, ya que estos animales, esos 25 animales, fueron comprados en una plataforma de anuncios clasificados en línea, o sea en internet, sin ninguna supervisión veterinaria. A pesar de notar que algunos de esos lechones estaban apáticos y estaban tosiendo, no se proporcionó un periodo de cuarentena
y el propietario integró los nuevos cerdos con el grupo ya existente en la granja. 5 días después de la introducción de los nuevos cerdos se observaron signos clínicos en los lechones. Durante la visita técnica se observó tos seca, apatía, fiebre que variaba de entre 45 y 42 grados centígrados. También se fueron observados temblores musculares, falta de coordinación motora, decúbito lateral permanente, convulsiones, además de petequias, equimosis en la piel y muerte de los animales. Un berraco presentó una posición bastante interesante, ya que este estaba con una dificultad respiratoria y optó por posicionarse como un perro sentado. Todos esos lechones que murieron, que fue un 69% de la población, el berraco y las cerdas mostraron uno o más de estos signos clínicos en menos de 12 días. En la tercera propiedad, 18% de los cerdos presentaron signos clínicos similares a los descritos anteriormente, y todos ellos murieron entre 1 y 7 días después de la observación de los primeros signos clínicos. 7 días después se compraron e introdujeron en el rebaño otros 20 lechones sanos. Estos cerdos presentaron el mismo cuadro clínico y murieron en menos de 10 días después de su llegada. Los supervivientes fueron sometidos para necropsia y poder realizar un diagnóstico. Los hallazgos macroscópicos fueron semejantes y variaron en intensidad, así es simple, evidenciando hemorragias que oscilaban desde petequias hasta esquimosis en la piel de la cara, abdomen y extremidades. En la mitad de los lechones mostraron alteraciones cardíacas, incluyendo hidropericardio, hemopericardio y pericarditis fibrinosa. Además, se observó pleuritis fibrinosa con adherencia de la pleura y el saco pericárdico a la pared torácica de esos casos. En los pulmones se detectaron hemorragias petequiales con áreas multifocales de hepatización, neumonía, mayormente bilateral, así como acumulación de contenido citrino, en algunos casos contenido sanguinolento en la cavidad abdominal. Las lesiones adicionales fueron variables e incluyeron policerositis caracterizada por exudado fibrino purulento en las membranas serosas de la cavidad abdominal, hiperemia mesentérica, edema de los ganglios linfáticos mesentéricos y congestión de hígado, vaso y riñón. El sistema nervioso central se observó una meningitis leve. Microscópicamente se observó una pleuroneumonía moderada a severa, fibrino-supurativa y necrotizante, aguda a subaguda, multifocal, con número moderado de neutrófilos degenerados, con menos linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. En el corazón, las lesiones comunes consistieron en epicarditis, miocarditis subepicárdica, principalmente fibrinosupurativas y necrotizantes, con infiltración de neutrófilos degenerados, histiocitos y linfocitos. Las lesiones cardíacas eran generalmente moderadas a graves. En el cerebro se observó un infiltrado leve de células linfocíticas y plasmáticas en las subleptomeninges en 2 de los casos. En el hígado, riñón y vaso, las principales lesiones consistieron en congestión e infiltrado inflamatorio compuesto por neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas. El PCR, que también fueron realizados para el diagnóstico de estos casos, fue positivo para Haemophilus parasuis. Y una cosa interesante que tenemos que tener en cuenta es que al menos aquí en el estado de Pernambuco, hasta la fecha, no había informes sobre diagnóstico molecular y descripciones de la epidemiología y los aspectos clínicos patológicos de la enfermedad en el noreste de Brasil y hasta en el norte del país. Esta falta de información podría deberse a que la enfermedad de Glaser sigue siendo desconocida o los brotes están lejos de la influencia de los laboratorios veterinarios de diagnóstico. Sin embargo, en los estados del sur, sureste y centro-oeste del país, la enfermedad está bien documentada. El tratamiento con antibióticos sigue siendo una medida de control esencial ante brotes graves de infección sistémica por Haemophilus parasuis. Por eso es que yo comentaba anteriormente que uno de los factores que estos casos de infecciones por Haemophilus parasuis puede provocar en la producción es la grande pérdida económica, ya que tienen que comprar fármacos, tienen que comprar antibióticos. En este estudio, la recopilación de estos datos epidemiológicos
observación de signos clínicos, análisis de lesión tanto macroscópica como microscópica y la confirmación mediante la ampliación de genes de Haemophilus parazoides por medio de PCR en tiempo real respaldan la presencia de la enfermedad de Glasser en cerdos de la región noreste de Brasil, lo que sugiere la realización de investigaciones adicionales para identificar los serotipos específicos que están circulando en el área. Recuerda que siempre te invito a leer el artículo científico en completo, porque hasta cierto punto yo realizo un resumen y comento algunas partes. Pero si quieres leerlo completo, ver con más detalle cada una de las cuestiones que estamos hablando, ve al artículo y sumérgete en esa información tan interesante. Cuidado, tú te puedas llegar a encontrar con un brote de enfermedad de Glasser. Recuerden que es una infección, o al menos es un microorganismo que es frecuente en el tracto respiratorio superior. Solo que factores como estrés, transporte y falta de cuarentena pueden provocar brotes muy importantes. Bueno, este es el final del podcast de hoy. Realmente un artículo bastante interesante, una enfermedad bastante interesante. Claro, para los pobres cerdos que la padecen no es interesante, es una enfermedad bastante complicada que tenemos que controlar y al menos diagnosticar adecuadamente. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado, que tengas un excelente día, un excelente trabajo en el laboratorio o un buen estudio. Se cuidan y hasta el próximo episodio.